Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Vamos al capítulo 6. Carta a los Efesios. Capítulo 6. Ya estamos llegando hacia la parte final de este estudio que se titula La armadura de Dios. Hemos venido estudiándolo versículo por versículo, la armadura de Dios. Así que vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto de la paz, del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomando ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, entramos en este último elemento de lo que encontramos con respecto a la armadura de Dios. Y vuelvo a reiterarlo, esto es algo que lo quiero hacer todos los días y quiero que todos los que están siguiendo este estudio de cerca puedan guardar y atesorar esto en su corazón. La armadura de Dios no es algo místico para que usted se lo esté quitando o poniendo, que usted tenga que ponérselo todos los días. No, la armadura de Dios es una enseñanza. Piénselo como una parábola, como la parábola que Jesús enseñó de que el sembrador salió a sembrar, que el reino de los cielos es como un hombre que repartió talentos. Eso es, a esto se refiere Pablo. Es una manera. ¿Por qué? Porque el soldado romano era un soldado que estaba por todas las provincias romanas. Recuerde que Éfeso era una de esas ciudades que tenía ocupación romana. Entonces, las personas que vivían en Éfeso conocían muy bien lo que era la armadura, sabían muy bien todos los elementos de la armadura, y por esa razón Pablo les habla en este lenguaje, en un lenguaje que ellos puedan entender y comprender. Entonces, la armadura de Dios no es nada místico, no es nada que, no, para que usted vaya y se compre una armadura de no sé cuántos miles de dólares y le tenga en su casa y que le coloque aquí al yelmo salvación y aquí le coloque fe al escudo y a la espada. No, la armadura de Dios es una enseñanza. En muchos lugares he visto que están comprando grandes espadas y a la hora de la palabra entonces sacan esa espada y no, eso no es la espada. Cuando la Biblia dice que la espada es la palabra de Dios, tampoco es para que usted ande con una Biblia diciendo que esa es su espada. No, de nada le sirve a usted su espada si usted no la lee. Jesús, ¿cómo venció a Satanás en el desierto? ¿Con una Biblia? ¿Él andaba con la Biblia? No, él la tenía era aquí memorizada. Entonces, aquí es donde podemos entender que nosotros no podemos mistificar ciertos elementos, no podemos darle valor, porque si no vamos a tomar el camino de lo que pensábamos antes. Que una imagen también tiene poder, que también una astilla supuestamente de la cruz de Cristo, que el sudario, que no sé qué, y un poco de cosas que se le da valor que en verdad no lo tienen. El que tiene el valor, el que tiene el poder de orar se llama Dios, y nuestra fe está puesta en Jesús. Pare de contar, no en elementos que no tienen nada que ver. Muchas iglesias cristianas se están permeando de este pensamiento, están permeando de estas cosas que no son correctas, no son bíblicas. No se deje arrastrar por ese camino. Sé de personas que compran espadas carísimas, $200, $300 por una espada, y todos por decir que yo tengo la espada del Espíritu. No, eso no tiene ningún valor. ¿Quiere la espada del Espíritu? Vaya a leer la Biblia. Aquí vamos a entrar a lo que dice la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios no en el libro que tenemos hoy, porque cuando Pablo escribe esta carta, ese libro ni siquiera estaba completo. Cuando habla de la espada de la palabra de Dios, es que yo debo leer, comprender y memorizar la palabra de Dios para que cuando yo reciba un ataque del enemigo, primero por la fe, yo me pueda defender, pero también con la espada yo pueda atacar con lo que yo sé de la palabra de Dios para mi vida. Usted como creyente debe prepararse, porque usted es un soldado de Jesucristo. Soldados somos de Jesús, nos guste o no. Somos soldados, y como soldados tenemos que estar preparados. Y para estar preparados necesitamos entonces todos los elementos. El soldado no sirve a nada si no tiene la espada. El soldado tiene que atacar. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Estúdiela, medite en ella, memorícela.
Ya perdimos esa costumbre. Hoy en día tenemos los celulares y perdimos la costumbre de memorizar la palabra de Dios. Recuerdo yo cuando hacían en el grupo de jóvenes competencias, a ver quién es el primero en encontrar este versículo. Y tenían que manejar su Biblia bien porque la leían. Si no la leían, no podían ganar el concurso. A ver quién se sabe más versículos bíblicos. Y entonces decía uno, otro. Y al que ganaba el que tenía más versículos, el que tenía más versículos bíblicos memorizados. No es de que tampoco pues vamos a pasar a hacer competencias, no, sino que estas prácticas que teníamos de memorizar la palabra las hemos perdido. Las hemos perdido. Ya todavía veo personas que van a la iglesia y ni siquiera la Biblia la llevan. Se sientan ahí a ver qué me dicen hoy. Eso no es correcto. Si yo no leo la Biblia en la iglesia, menos la leo en mi casa. Si hay un lugar para leer la Biblia en la iglesia, y si no la leo en la iglesia, ¿cómo será en la casa? Yo debo leer la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Yo debo meditar en la palabra de Dios porque esa es la verdadera espada del Espíritu. Estar meditando en mi mente qué es lo que Dios quiere hacer hoy, y con esa palabra yo puedo atacar al enemigo y el enemigo será vencido por el poder de la palabra de Dios. Yo lo creo, mi hermano. No es que usted ande con una Biblia aquí debajo del sobaco, porque es que mi espada, y a lo mejor nunca la ha leído. ¿De qué nos sirve tener una Biblia si no la leemos? De nada. Es como que usted tenga la mejor espada, pero la tiene en su casa. ¿De qué te sirve? De nada. Mi hermano, mi hermana, despierte. Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas. Sé que usted tiene un anhelo y un deseo grande de vencer a la carne, de vencer al enemigo, de vencer a Satanás. ¿Cómo lo vas a poder hacer si no te memorizas la palabra de Dios? Te repito, cuando Jesús estaba en el desierto y fue atacado, fue tentado por el enemigo, ¿cómo lo venció Jesús? Lo venció con la palabra de Dios. Pero en aquella época no existían los libros como los conocemos hoy. Era un rollo por cada libro de la Torá, de los profetas. Eso era como estaban antes. Y Jesús no andaba con eso allá en el desierto. Jesús no andaba con eso por allá, a ver qué versículo le encuentro para... No, Jesús tenía todo aquí, mire, en la cabeza, de memoria, y pudo vencer la tentación, pudo salir adelante. ¿Por qué? Porque Él tenía la espada en su mente. ¿De dónde tienes tu espada? Esté preparado con su espada todo tiempo, listo, preparado para la batalla. Un soldado no puede estar ahí nada más fresco esperando a que las cosas le caigan del cielo. No, un soldado tiene que estar listo para la batalla. Debe conocer su espada, debe saberla manejar, debe tenerla bien afiladita, porque una espada sin filo de nada te sirve. Prepárate, afila tu espada, lee la palabra de Dios, medítala, memorízala, vívela y verás cómo podrás vencer al enemigo. No con un libro, sino con la verdadera palabra de Dios, que la atesoras en tu mente y en tu corazón, y que con ella podrás salir victorioso para la gloria de Dios. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy reciben tu palabra, Señor, la atesoran y la guardan en su corazón. Te pido, te ruego, Señor, que podamos aprender, Señor, a utilizar la palabra de la manera que debe ser. Que podamos, Señor, tener una espada poderosa y afilada para poder vencer a Satanás. Maravilloso Dios, poderoso Rey, grandioso Señor, en tus manos estamos, de tu mano dependemos. Bendice a cada persona que hoy recibe tu palabra con agrado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy. Les recuerda que usted necesita suscribirse a este canal. Suscríbase a este canal, dele clic a suscribirse, hágale clic al ladito a la campana para que así usted pueda recibir las notificaciones de nuestras transmisiones. Le invitamos también para que usted pueda contactarse con nosotros por medio primero de las redes sociales. Nos puedes encontrar con cualquier red social como Pastor Jonathan Oficial. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter, en Twitch, bueno, en todas las redes sociales, @Pastor Jonathan Oficial. También nos puedes escribir a la línea de WhatsApp que tenemos, que es el 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Este WhatsApp es internacional. Le colocas el +57 como indicativo si me escribes fuera de Colombia, y así podrás entrar en contacto con nosotros. Si quieres sembrar una ofrenda, una semilla para que este ministerio pueda
seguir avanzando y llevando la palabra a muchos otros lugares, lo puedes hacer escribiéndonos también al 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.